Vamos a ver el tema de movimiento rectilíneo uniforme hoy día. En primer lugar, cuando hablamos del movimiento, hablamos de un fenómeno físico. Un fenómeno físico en el cual nosotros vamos a observar que un objeto que nosotros vamos a llamar partícula o también lo vamos a llamar móvil porque sería un cuerpo que se está moviendo. Partícula porque nosotros vamos a, de alguna manera, obviar el tamaño de los cuerpos que nosotros decimos que se van a mover. Entonces, cuando un cuerpo o una partícula va de un lugar a otro, observamos que va de un lugar a otro, decimos que se está moviendo. Pero al moverse e ir de un lugar para otro, puede hacerlo de dos maneras. Siguiendo un camino rectilíneo o siguiendo un camino curvilíneo. Ahora, este camino va a estar formado por un conjunto de puntitos por donde va pasando la partícula que recibe el nombre de posición y que va a tener cada puntito un valor dependiendo de lo que nosotros vamos a llamar un sistema de ejes coordenados o un sistema de referencia que vamos a elegir. Es como que pusiéramos nuestra reglita y comenzáramos a medir pues centímetro por centímetro, milímetro por milímetro o metro por metro. Cada una de las rayitas de la regla estaría dándome a mí un valor. Lo mismo son acá el lugar que va ocupando la partícula que se llama posición. Vamos a ver de manera particular el llamado movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, la partícula va a tener en su movimiento ciertas características. Veamos cuáles son. Primero, en el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros vamos a decir de que la velocidad de la partícula permanece constante. La velocidad viene a ser una cantidad física que va a medir básicamente cuánto se desplaza o recorre una partícula en un tiempo determinado. Por ejemplo, una partícula puede avanzar 4 metros en 2 segundos a la derecha. Entonces significa de que si yo divido 4 entre 2 me va a dar 2. Por lo tanto decimos que la velocidad de la partícula será 2 metros por segundo a la derecha. Significa que cada segundo que pasa, la partícula va avanzando 2 metros hacia la derecha. Eso es lo que nos indica la velocidad. ¿Cuánto se desplaza? ¿Hacia dónde? En un tiempo determinado. La idea es que esto permanece constante. Eso significa que si yo he calculado 2 metros por segundo a la derecha, significa que cada segundo que yo vaya contabilizando, la partícula va desplazándose, va avanzando hacia la derecha 2 metros. Bien, acá tenemos entonces una característica. Va viajando en línea recta. Cada punto X viene a ser lo que se llama la posición, es decir, por donde va pasando la partícula. Acá tenemos la moto, que vendría a ser la partícula, y este V es una flechita, un vector, que me representa la velocidad. Noten en cada instante, indicado por el relojito, la velocidad es la misma. Miren la flechita. Siempre apunta para la derecha y tiene el mismo tamañito, por lo tanto, el mismo valor. Observen, los desplazamientos son iguales en lapsos de tiempo que van a ser iguales. Bueno, una forma de poder saber dónde se encuentra la partícula me lo da la llamada ecuación de movimiento, que va a tener esta forma. Esta ecuación me dice que la posición que va a tener una partícula que viaja con mRU en una línea recta, por ejemplo en la línea horizontal, va a ser igual a la posición que tenía al inicio más la velocidad que tiene por el tiempo que va transcurriendo. Obviamente, X viene a ser la posición en un tiempo T, por ejemplo, en 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos. X sub 0 es la posición inicial justo cuando yo echo a andar el cronómetro, con el cual voy a medir el tiempo, y V viene a ser la velocidad del móvil. Características del MRU. En el MRU, la partícula describe como trayectoria una línea recta, o sea, viaja en línea recta, dirección constante, o sea, hacia donde siempre permanece igual. Si viaja a la derecha, siempre viaja a la derecha. Si viaja hacia la izquierda, siempre viaja hacia la izquierda. Rapidez constante. Rapidez viene a ser el valor de la velocidad.
Por ejemplo, cuando viajamos en un auto, nos fijamos en el velocímetro, cuántos kilómetros por hora va avanzando, ¿no? A cuántos kilómetros por hora. Eso viene a ser la rapidez. En el sistema internacional lo expresaremos en metros por segundo. Por lo tanto, si yo digo que la rapidez es 2 metros por segundo, significa que cada segundo que pasa, la partícula va avanzando 2 metros, ya sea a la derecha o hacia la izquierda. Las distancias recorridas son proporcionales al tiempo, de tal manera que en tiempos iguales, las distancias recorridas van a ser iguales. Y como la velocidad no cambia, simplemente no habrá aceleración. Teniendo el grafiquito que están viendo acá. Observen el carrito. Cada tiempo t que va pasando recorre la misma distancia d. V permanece constante. El valor y dirección siempre es el mismo. Y la formulita que vamos a utilizar es distancia igual a velocidad por tiempo. Principalmente rapidez por tiempo. Distancia recorrida en metros, el tiempo en segundos y la rapidez en metros por segundo. Recuerda que la rapidez es el valor de la velocidad. Bien, podemos nosotros tener en cuenta lo siguiente. Podemos usar este triangulito para poder nosotros encontrar algunos de los elementos en esta fórmula. Si yo quiero hallar la distancia recorrida, observa, en el triangulito yo tapo el lado que corresponde a D y me sale velocidad por tiempo. Tapo, por ejemplo, V, distancia sobre tiempo. Tapo T, distancia sobre velocidad. ¿Correcto? Tapo D, velocidad por tiempo. Tapo V, distancia sobre tiempo. Y tapo el tiempo, distancia sobre velocidad. Pero hay veces la velocidad, en lugar de expresármela en metros por segundo, me la van a dar en kilómetros por hora, o de repente yo encuentro una distancia en metros por segundo, pero me lo piden en kilómetros por hora. Entonces acá yo voy a hacer un pequeño cambio. De metros por segundo a kilómetros por hora o al revés. Observa, si yo quiero pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, directamente lo voy a multiplicar por 18 quintos. Pero si yo quiero de kilómetros por hora a metros por segundo, lo voy a multiplicar por 5 sobre 18. ¿Simplemente por qué? Porque un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos. Dividimos, simplificamos y tenemos estos factores de conversión. Bien, cuando nosotros hablamos de dos móviles que parten simultáneamente, muchas veces en forma directa podemos determinar cuánto tiempo demoran en encontrarse o cuánto tiempo demora uno en alcanzar al otro. Cuando van al encuentro es porque ellos salen en direcciones contrarias, rumbo a su encuentro. Y si va uno al alcance del otro es porque los dos salen en la misma dirección al mismo tiempo. Obviamente el que está detrás va más rápido para alcanzar al que está delante. El tiempo de encuentro será la distancia entre las sumas de rapideces y el tiempo de alcance será la distancia entre la resta de rapideces. Veamos entonces cómo lo aplicamos esto en los problemitas. Veamos. Vamos a ver que es bien sencillo, nada complicado. Vamos a ver. A ver. Listo. Vamos a empezar. Muy bien. A ver. Empezamos con este primer problema. Dice, un auto se desplaza con MRU a razón de 36 kilómetros por hora durante 10 segundos. Si es MRU, me están diciendo de que está viajando en línea recta y en una misma dirección, a razón de 36 kilómetros por hora. Kilómetros por hora sería velocidad, pero expresado en kilómetros por hora. Durante 10 segundos, ¿qué distancia en metros recorrió dicho auto? Muy bien, lo que me están diciendo es que esta partícula está viajando en línea recta. Digamos que esta viene a ser
la línea recta en que viaja la partícula, ¿no? Una pista rectilínea. El auto lo puedo representar simplemente como una pelotita, una partícula, que es el móvil, y digamos que está viajando hacia la derecha. ¿Quién me indica hacia dónde viaja y qué tan rápido lo hace? Es la velocidad. En este caso, paralelo a la línea recta, indicando que está viajando hacia la derecha. Y lo voy a representar como V, que por dato resulta ser 36 kilómetros por hora. Muy bien, pero a mí como me están pidiendo en metros la distancia, entonces lo primero que voy a hacer es transformar los kilómetros por hora a metros por segundo. Además, porque el tiempo está en segundos. Yo no puedo combinar las unidades hora con segundos. Entonces, V, que es 36 kilómetros por hora, ya sabes, se multiplica por 5 sobre 18. Y esto ya va a estar en metros por segundo. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos, mira, 36 entre 18 sería 2, por 5 sería 10 metros por segundo. Bien, ahora aplico la formulita. Como quiero la distancia, recuerda que en el triangulito sombreamos o tapamos D y D será igual a la rapidez por el tiempo. Como ya están homogenizadas las unidades, decimos que la distancia será igual a la rapidez, que es 10, multiplicado por el tiempo, que es 10 segundos. Y con esto la distancia me sale 100 metros. Y listo, problema resuelto. Siguiente. Un auto con MRU logra recorrer 200 metros en 10 segundos. ¿En cuánto tiempo recorrerá? En segundos recorrerá 140 metros. Como viaja con MRU, recordemos que la velocidad permanece constante. Entonces, primero, ¿qué hago yo? En este problema, como yo tengo una cierta distancia que recorre en 10 segundos, pero me piden cuánto tiempo en recorrer otra, entonces lo primero que hago es hallar la velocidad. Pero si en mi triangulito yo tapo V, V es distancia sobre tiempo. ¿Correcto? Entonces, simplemente lo que hago es calcular la velocidad. Distancia, que es 200, entre 10. Y con esto V me sale 20 metros por segundo. Muy bien, entonces, como ya tengo la velocidad y me piden el tiempo, entonces en mi triangulito yo tapo el tiempo y el tiempo sería simplemente distancia sobre velocidad. Pero la velocidad, recuerda que es la misma por ser el MRU. Entonces el tiempo sería la distancia, que vale 140, dividido entre la rapidez, que es 20. Por lo tanto, el tiempo para recorrer los 140 metros sería simplemente 7 segundos. Con lo cual, el problema estaría totalmente resuelto. Veamos el siguiente. Un auto recorre en línea recta una distancia de 600 metros en 15 segundos. Nos piden la rapidez en metros por segundo. Nuevamente, recordamos la formulita. Como nos piden la rapidez, recordemos que si tapo en el triangulito V, distancia sobre tiempo. Tengo los datos, entonces ya puedo calcular la rapidez. V será entonces la distancia, que es 600, y lo divido entre 15. Como me piden en metro por segundo, entonces mantengo las unidades. Sería simplemente 600 entre 15. ¿Correcto? 600 entre 15. Lo cual nos da un total de 40 metros por segundo. Ya está. Ahí estamos ejercitando la formulita. Como distancia es igual a velocidad por tiempo, V sería distancia entre tiempo y el tiempo sería distancia entre velocidad. Veamos el siguiente. Vamos ahora a pensar un poquito.
Dice, determine el tiempo que tarde el tren de 400 metros de longitud en pasar completamente el túnel de 80 metros. El tren realiza un MRU. Bueno, aquí en este problemita hay un detalle importante. Vamos a aplicar las formulitas conocidas, pero aparte vamos a tener que interpretar. Veamos. Bien, tenemos nosotros acá un trencito, pues estoy haciendo el gráfico aparte para analizarlo, pero nosotros recordemos que tenemos que trabajar con una partícula. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que interpretar? Fíjense bien que el tren, que tiene una cierta longitud, que son de 400 metros, ¿correcto? Está justo entrando al túnel. Entonces, veamos la distancia. Yo tengo acá lo siguiente. La información que tenemos es que el tren tiene una longitud de 400 metros y el túnel tiene una longitud de 80 metros. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que entender? De que el tren, como ustedes verán, está ingresando al túnel. Entonces, a mí lo que me preguntan es pasar completamente el túnel. Bueno, lo que vamos a hacer es trabajar con un punto del tren que va a representar la partícula que se va a analizar. En este caso, fíjense bien, el tren ahorita está entrando al túnel, entonces lo que voy a hacer es analizar la cola del tren. La cola del tren que está acá se vería para nosotros la partícula que vamos a analizar. Fíjense bien que la cola del tren, cuando recién el tren entra, se encuentra justo a 400 metros de la entrada del tren. Si yo voy a observar que el tren cruza completamente el túnel, eso significa que esta cola del tren debe estar ya por la salida del túnel. Repito, en estas condiciones, como el tren está entrando al túnel, la cola del tren se encuentra justo a 400 metros del túnel, de la entrada del túnel. Cuando el tren ya cruce completamente el túnel, significa que ya el tren está saliendo completamente, lo cual significa que la cola va a estar acá, en la salida del tren, del túnel. Por lo tanto, como esta viene a ser mi partícula que estoy analizando, claramente se dan cuenta de que esta partícula está recorriendo para este evento 400 más 80. ¿Correcto? Entonces, para nuestro problema, la distancia recorrida por el tren sería 480 metros. Y esto que puede quedar ya como una propiedad. Cuando un tren cruza completamente un túnel o un puente, ¿correcto? Entonces el tren lo que va a hacer es recorrer su longitud más la longitud del túnel. Mucho cuidado. Por otro lado, nos están dando en el gráfico 72 kilómetros por hora. Este 72 kilómetros por hora estaría representando la rapidez. Nuevamente, como está en kilómetros por hora, y yo tengo distancia en metros, ¿correcto? Entonces lo que voy a hacer es transformar los 72 kilómetros por hora, lo voy a multiplicar por 5 sobre 18, para que esté en metros por segundo, ya que yo tengo la distancia en metros. No puedo mezclar kilómetros con metros. Y esto nos va a salir 20 metros por segundo. Y ya está. Acá tenemos novena 8, novena 2, 8 entre 2, 4 y 5 por 4, 20. Entonces, ahora miren, con todo esto de acá que hemos analizado, ya podemos encontrar lo que nos pide. Si yo tapo en el triángulo el tiempo recuerda que es distancia sobre velocidad. Entonces ya puedo calcular el tiempo. Entonces el tiempo sería igual a la distancia, que es 480 metros, dividido entre 20 metros por segundo. Y listo, el tiempo que tarda en cruzar completamente el túnel sería 24 segundos.
Como verán, la necesidad de homogeneizar las unidades. No puedo mezclar unidades. Al final, lo que hacemos es reemplazar la fórmula, pero primero hacemos un pequeño análisis. Veamos el siguiente. Dice, determine cuánto tiempo después de haber emitido un grito, el joven escuchará el eco. Recordemos que el eco para nosotros viene a ser un fenómeno físico. El eco viene a ser una onda sonora. Por lo tanto, esta vez la onda, el sonido, vendría a ser para nosotros la partícula en movimiento. Entonces veamos qué es lo que va a ocurrir. Una de las características que tiene el sonido es que cuando encuentra un obstáculo rebota. Y ahí el fenómeno del eco. Entonces, lo que hace el sonido es, una vez emitido, es... Primero, como es una onda, viaja en toda dirección, pero a mí la que me importa es la que va directamente al túnel. Entonces el sonido va directamente al túnel, rebota y luego regresa. Ese fenómeno en el cual el sonido rebota en un obstáculo y luego es escuchado, se llama eco. El sonido va y viene. El sonido avanza a través del aire con una cierta rapidez, la cual es de 340 metros por segundo. Ya está. Tanto de ida como de regreso, porque de ida va a través del aire y cuando regresa también regresa a través del aire. Una propiedad que tiene el sonido como onda es que su rapidez depende del medio por donde viaja. Entonces, si ida y vuelta lo hace por el aire, ida y vuelta lo hará con la misma rapidez. Entonces, a mí me están pidiendo determinar el tiempo. El tiempo es distancia entre velocidad. Por lo tanto, lo primero que tengo que identificar es lo siguiente. ¿Cuál es la distancia que recorre el sonido? En la ida, 510. Y en el regreso, 510. Por lo tanto, la partícula recorre en total 1020 metros. ¿Ya está? Entonces, ya puedo calcular el tiempo que tarda. El tiempo sería, recuerda, distancia sobre velocidad. Sería 1020 entre la velocidad, que es 340 metros por segundo. Y con esto ya tenemos el tiempo que ha demorado el sonido en regresar a donde la persona que lo emitió, es decir, el eco. Sería 1020 entre 340, lo cual nos da 3 segundos. Como verán, rapidísimo. Siguiente ejercicio. A ver, mira, ve qué bonito. Mario y Luigi se mueven con MRU y van al encuentro. Calcular el tiempo que emplean para encontrarse tomando en cuenta el grafiquito. Muy bien, acá tenemos entonces Mario y Luigi. Fíjense que ellos están iniciando sus movimientos, estando separados una distancia de 300 metros. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ellos salen simultáneamente, salen a la vez al encuentro, y lo que vamos a poder observar es que ellos en algún momento van a encontrarse. Observa que Mario es el que va más rápido, 10 metros por segundo, y el otro más lento. Entonces, más o menos, la situación va a ser esta. Van a terminar encontrándose por acá más o menos. Ahí. Y como ellos salen simultáneamente, el tiempo transcurrido es el mismo. Pero como verán, se trata de un encuentro. Y para esto nosotros en teoría ya hemos visto. El tiempo que demoran en encontrarse es igual a la distancia inicial de separación dividido entre la suma de las rapideces. En este caso, la distancia de separación para nuestro problema vendría a ser 300. Y este tiempo t justamente es el tiempo de encuentro.
El tiempo de encuentro sería entonces 300 dividido entre la suma de rapideces, que sería 10 más 5. Entonces, el tiempo que demoran en encontrarse sería 300 entre 15. Nos da un total de 20 segundos. Entonces, en 20 segundos, Mario y Lili terminaron encontrándose. Tiempo de encuentro. Distancia entre suma de rapideces. Se entiende que ellos dos están saliendo en forma simultánea. Ahí está. Fíjense qué sencillo. Siguiente ejercicio. Dice, un auto de policía persigue a un dinosaurio, se ha escapado. Si ambos avanzan con MRU, ¿correcto? Avanzan con MRU. Calcular el tiempo que emplea el auto en alcanzar al dinosaurio cuando, tomando en cuenta la gráfica. Se entiende que, ni bien lo identifica, pues sale en la persecución del dinosaurio. Eso significa que podemos entender que salen en forma simultánea. Entonces, inmediatamente vamos a hacer el cálculo. Ahora, observemos que uno va al alcance del otro. Uno va al alcance del otro. Se supone entonces que el policía más adelante lo va a alcanzar el dinosaurio. Entonces, más o menos, esto va a estar así, ¿no? Va a llegar acá y este va a llegar por acá. Ahí se van a terminar uno alcanzando al otro. Pero como salen simultáneamente, los tiempos también deben ser iguales. Muy bien. Entonces, recordemos que el tiempo de alcance será igual a la distancia inicial de separación entre la diferencia de rapideces. Obviamente, el mayor menos el menor. Y definitivamente el que va detrás tiene que tener mayor rapidez. Si no, no lo va a alcanzar el que está adelante. Para nuestro problema, ¿correcto? Para nuestro problema, la distancia de separación inicial es esta, que vendría a ser 20 metros. Pero acá hay un pequeño problema. Algunos dirán, profe, pero el de atrás tiene menor rapidez que el de adelante. No, porque mira, date cuenta, el de atrás viaja a 12 metros por segundo y esta distancia está en metros. Pero el de adelante, mira, 36 kilómetros por hora. Cuidado que 36 kilómetros por hora, para poderlo operar, primero hay que transformar. Y esto lo multiplicamos por 5 sobre 18. Cuidado con las unidades. Por lo tanto, esto equivale a 10 metros por segundo. Ahora sí, nos damos cuenta de que 12 es mayor que 10. Por lo tanto, sí lo va a alcanzar. Entonces, el tiempo de alcance T sería igual a la distancia inicial de separación, que es 20, dividido entre la suma de resta de rapideces. La mayor menos la menor. Esto nos va a salir 20 dividido entre 2, y por lo tanto el tiempo que demora en alcanzarlo será pues de 10 segundos. Ya está. Entonces fíjense bien que cómo podemos también de alguna manera caer, hay que tener cuidado. Nos dan cierta información, pero tengo que tener cuidado con las unidades. Así igualito, por ejemplo, en algunos casos también, nosotros podemos tener algunos inconvenientes con el tiempo, ¿no? A veces me dan la velocidad en metros por segundo, pero necesito el tiempo en segundo, y a veces me lo dan en minutos. ¿Correcto? Bien, veamos otro ejercicio. Dice, un auto que se mueve con velocidad constante para ir de A a B, emplea 8 segundos para ir de B a C. De A a B emplea 8 segundos y para ir de B a C emplea 12 segundos. Determine la distancia de A a C. Bueno, primero hay que darnos cuenta de que viaja con velocidad constante. Por lo tanto, la velocidad con la que está viajando es la misma. Ojo, V. Entonces acá lo que vamos a hacer es plantear algunas ecuaciones. Por ejemplo, tranquilamente, cuando analizo de A a B, entonces, distancia igual a rapidez por tiempo, 2x sería igual a V por el tiempo, que sería 8.
Esto sería para mí una primera ecuación. Y luego, de B a C, distancia igual a velocidad por tiempo, la distancia sería 40 más X, igual a la rapidez V, pero por el tiempo ahora que es 12. Y esto sería para mí una segunda ecuación. Ya está. Entonces a mí lo que me están pidiendo es la distancia de AC. O sea, prácticamente lo que necesito es hallar X. Entonces, lo que puedo hacer